la serie El chico de la última fila nos presenta la historia de un profesor y uno de sus alumnos, pero poco a poco se convierte en un inquietante juego de manipulación donde la realidad y la ficción acaban confundiéndose por completo. A simple vista, el último episodio parece resolver todos los misterios de la serie. Sin embargo, lo que realmente hace es obligarnos a replantearnos todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Durante casi toda la historia pensamos que Lee Kan está escribiendo una historia basada en hechos reales y que Kim Soo-Jun oculta un terrible crimen. Sin embargo, el desenlace revela que gran parte de aquello nunca ocurrió. El profesor descubre que la familia de Sejun jamás vivió el drama que Lee Kan había ido narrando en sus manuscritos. No existió ninguna criada asesinada, tampoco un escritor convertido en asesino ni una conspiración familiar para ocultar un crimen. Todo aquello que había transformado la historia en un thriller psicológico formaba parte de la ficción creada por el propio alumno. Eso no significa que todo fuera inventado. Sejun y su familia sí existían. Lo que hizo Lee Kan fue utilizar esa realidad como base para construir una historia completamente distinta, mezclando pequeños hechos verdaderos con otros ficticios hasta crear un relato tan convincente que incluso el profesor terminó creyéndolo. Y ahí se encuentra el verdadero giro de la serie. Lee Kan nunca obliga al profesor a creer ninguna de sus palabras. Nunca le dice que Kim Soo-Jun sea un asesino ni que exista una conspiración. Simplemente le entrega los manuscritos y deja que sea él quien complete todos los espacios en blanco. Cada vez que falta una respuesta, el profesor imagina la peor posibilidad. Cada vez que aparece una duda, la interpreta como una prueba. Poco a poco deja de analizar el manuscrito como una obra de ficción y empieza a vivirlo como si estuviera investigando un caso real. Pero esa reacción tampoco es casual. Lee Kan sabía perfectamente qué historia debía escribir para manipularlo. Conocía la admiración y la envidia que siempre había sentido hacia Kim Soo-Jun, el hombre que había alcanzado el éxito como escritor y que, además, terminó casándose con la mujer de la que el profesor había estado enamorado años atrás. Por eso construye toda la historia alrededor de esa familia. No porque quisiera acusar a Kim Soo-Jun de un crimen, sino porque sabía que el profesor aceptaría con mucha más facilidad cualquier historia que confirmara los prejuicios y resentimientos que llevaba guardando desde hacía años. En realidad, Lee Kan nunca manipuló los hechos, manipuló al lector. Y cuando el profesor comprende que ha sido él mismo quien ha convertido una simple historia en una investigación obsesiva, descubre que el verdadero protagonista del manuscrito nunca fue Kim Soo-Jun. Siempre fue él. Llegados a este punto es cuando comprendemos que la serie nunca quiso contar un thriller sobre un asesinato. En realidad, utiliza esa historia para hablar del ego, la envidia, la obsesión y del enorme poder que tienen las historias para manipular a las personas. La gran pregunta es por qué Lee Kan decide construir un plan tan elaborado. La respuesta se encuentra 12 años atrás. Cuando era un niño que vivía en un orfanato tras perder a sus padres, conoció al profesor durante una visita. Aquel día, el profesor le enseñó que las historias podían servir para expresar el dolor que uno no era capaz de contar con palabras. Gracias a aquella conversación nació en Lee Kan el deseo de convertirse en escritor. Sin embargo, cuando abandonó el orfanato, Lee Kan escuchó por casualidad una conversación entre el profesor y su esposa. El profesor comentaba que solo había escuchado la historia del niño para comprobar si realmente tenía algo interesante que contar y terminó restándole toda importancia, asegurando que no era más que otro huérfano con una historia triste. Aquellas palabras marcaron a Lee Kan para siempre y, desde ese momento, decidió que algún día demostraría quién era realmente el hombre al que tanto admiraba. Su venganza nunca consistió en hacerle daño físicamente. Fue una venganza literaria. Construyó una historia capaz de sacar a la luz todas las debilidades del profesor y demostrar que el hombre que llevaba años enseñando cómo debía escribirse una buena novela era el primero en traicionar sus propias reglas. Pero la manipulación de Lee Kan no funciona solo por su talento como escritor. También aprovecha las heridas del profesor. Sabe que siempre sintió una profunda envidia hacia Kim Soo-Jun, un escritor de éxito que había conseguido todo aquello que él nunca tuvo, reconocimiento, una familia estable y el amor de la mujer de la que había estado enamorado años atrás. Por eso elige precisamente a esa familia para construir su relato. No intenta convencer al profesor de una mentira. Le ofrece una historia que encaja perfectamente con todo aquello que, en el fondo, siempre había querido creer. Otro momento muy importante llega cuando el profesor acepta publicar el manuscrito como si fuera suyo. Ese detalle demuestra que Lee Kan tenía razón desde el principio. Su antiguo mentor no solo había perdido la objetividad, sino también la integridad que tanto exigía a los demás. Por eso el desenlace resulta tan irónico. El profesor pierde su prestigio, su trabajo y su matrimonio. Sin embargo, en la última escena vuelve a encontrarse con Lee Kan en una librería, donde éste le propone ayudarle con una nueva historia. Ese momento simboliza que el profesor vuelve a encontrar un propósito en la literatura. Por primera vez en mucho tiempo,
recupera la ilusión por formar parte de una historia y acepta entrar una vez más en ese juego, plenamente consciente de las consecuencias. La última frase, continuará, representa que el profesor decide volver a entrar de forma consciente en ese mismo juego literario. Ahora conoce las consecuencias, pero aún así acepta volver a formar parte de él. Ese es el verdadero significado del chico de la última fila. No habla de un asesinato ni de una conspiración. Habla de cómo el ego, la envidia y los prejuicios pueden llegar a ser mucho más peligrosos que cualquier mentira. Porque Li Kang nunca destruye al profesor. Simplemente construye una historia alrededor de sus debilidades. Es el propio profesor quien, decisión tras decisión, termina escribiendo su propia caída. Si te gustó el vídeo no olvides de darle like y si aún no estás inscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas.